Nuestro mundo de negocios se reconfigura a corazón abierto. No hay sector que no se reordene de la mano de la tecnología, pero también de las fuerzas del mercado, que exigen cambiar de tamaño y muchas veces de sector. El cambio impulsa a muchas empresas a comprar otras o vender partes. En el medio siguen estando las personas. Sin embargo, como nunca antes, son justamente ellas las que hoy tienen el poder para marcar cuál será el destino de esa fusión o unión, una nueva sinergia o un fracaso rotundo. Son las 10:30 en Montevideo, Uruguay, y las 10:30 en Buenos Aires, y las 15:30 en Madrid. Bienvenidos a Herederos del Cambio, yo soy Flavio Canila. Y yo soy Pablo Barassi. Ya promediando un nuevo año para heredar, hoy tenemos el gusto de estar con Luis Horacio Lategana, director independiente de la aseguradora MetLife, con más de 25 años en la industria financiera, liderando equipos en toda Latinoamérica. Fue uno de los primeros en transitar el cambio que lleva el nombre de FinTech o InsurTech, pero más importante aún, Luis fue testigo privilegiado de la transformación que se está dando en todos los sectores, reordenando las empresas en la región y en el mundo. Luis, muy bienvenido. Bueno, muchas gracias, Flavio, Pablo. Un gusto realmente sumarme a ustedes en este ciclo de charlas. No podía faltar, Luis, en esta comunidad de herederos del cambio que está creciendo en toda la región y más con tu experiencia. Nos gustaría empezar justamente, Luis, por el lado de, en este camino de los últimos 2-3 años, en una persona que siempre se ha reinventado, en un colega de primer nivel, ¿qué nos podés comentar de lo que ha pasado en vos, personal, profesionalmente, en el último par de años? Perfecto, Pablo. Mira, yo sigo trabajando con algunos de los problemas que llevo de diseño, ¿sí? Yo fui siempre un tipo muy perfeccionista. De chico fui muy perfeccionista. Y el perfeccionismo es un gran enemigo del aprendizaje, si no lo sabes manejar, ¿sí? Hay un par de emociones asociadas al ser perfeccionista, en el manejo del error, que son muy negativas para realmente poder aprender y para poder liderar. Básicamente la vergüenza por el error, sobre todo en una formación tan occidental como la que tenemos la mayoría de los que estamos conectados a este ciclo de charlas. Entonces, la vergüenza que te lleva a buscar excusas en vez de reconocer el error y verlo como una oportunidad de aprendizaje, y el enojo con uno mismo, porque uno se equivoca, y con la gente de un equipo. Entonces es una barrera tremenda para, por un lado, desarrollarse personalmente y por otro lado, para liderar equipos. Y esas dos emociones uno las trata de controlar, como digo, vienen de fábrica, y el controlarlas es parte esencial del éxito en la vida de las empresas y en la vida del desarrollo personal. El manejar esas dos emociones es clave. El otro tema es hacer todo con intención virtuosa. Porque esto es lo que te da seguridad personal de que aun cuando te equivoques, te equivocás tratando de hacer las cosas bien. Y el otro tema que también en esto de los años fui sumando es algo que viene muy de la industria financiera, que es aprender a tomar pérdidas. No se entendió muy bien. ¿Tomar qué? Tomar la pérdida. Okay. Es muy del sistema financiero. Vos haces una apuesta en el sistema financiero que un activo va a subir. No sube, empezás a perder plata, empezás a perder plata, empezás a perder plata. De hecho, hay políticas en las compañías financieras para que a determinado nivel de pérdida tenés que vender, aunque hayas perdido. Y no esto de seguir intentando y seguir intentando y seguir intentando, que te lleva al fracaso. Déjame ahí meter la cuchara porque me encantó lo que dijiste en cuanto a tomar pérdida. A ver, vos sos protagonista, como bien te decía Pablo en la introducción, de dos sectores que en los últimos años protagonizaron, si querés, lo que yo llamaría el awakening de América Latina en cuanto a innovación. América Latina recibió un flujo de inversión impresionante y finanzas y seguros fueron dos sectores que, digamos, acapararon mucho de esa inversión porque Latinoamérica como región y, bueno, los latinoamericanos como individuos son muy creativos y son muy resilientes. Ahora bien, en esa gran, digamos, awakening de la innovación latinoamericana, seguramente
hay cosas que no estamos viendo y a vos como protagonista de esto y del cambio que también viviste en toda Latinoamérica a lo largo de tu carrera, te preguntaría, a ver, ¿cuáles son los mitos que deberíamos evitar o deberíamos derribar a la hora de pensar una nueva industria financiera y, por consiguiente, una nueva industria del seguro? Genial. A ver, déjame poner un poco en contexto la problemática de la gestión del cambio en estas dos industrias, ¿no? Que tienen mucho en común. Por un lado, te encontrás con compañías muy tradicionales, a nivel global, con más de 100 años de gestión. Entonces, cuando vas al aspecto tecnológico para relacionar con el tema de las fintech o las insurtechs, Pablo, te encontrás con compañías que se han ido creando a lo largo de los años. Yo solía bromear con compañeros. En las áreas de tecnología a veces necesitarías un grupo de arqueólogos para poder desarmar las capas geológicas con las que los sistemas se fueron armando, ¿no? Y además partieron desde un concepto de producto en vez de un concepto de cliente. Entonces esos viejos sistemas están estructurados a partir de productos, cuentas corrientes, lo que fuera, digamos, ¿no? Entonces, por un lado tenés esto, que es una gran estructura muy difícil de cambiar, muy costosa. En paralelo, en estos momentos tenés realidades como que el celular de última generación que probablemente tengas tiene más poder de procesamiento que el que tenía la NASA cuando mandó un hombre a la Luna. Entonces, esta combinación de cosas abre una brecha de oportunidad en esa industria muy grande. Pero, bueno, y acá el surgimiento de estas nuevas compañías, estas nuevas soluciones. En paralelo es una industria muy regulada, que tiene que ser muy regulada. Y esto genera necesidades de estructuras, procesos y burocracias que son más afines a las empresas más tradicionales, que están en mejores condiciones de manejarlas que las otras empresas. Con lo cual ahí yo lo que veo es que vamos a ir a un camino de convivencia de estos dos modelos y el cliente, el usuario, va a elegir para qué usa una cosa y para qué usa otra. Habrá algunos que, probablemente mucho más jóvenes que yo, que se vuelcan completamente por uno de estos caminos, el más tecnológico, pero yo creo que la combinación adecuada de las dos cosas es correcta, ¿no? Y entender esto es importante, porque ahí esto te lleva a otro tema que es muy complejo, Flavio, que es la mentalidad de las empresas tradicionales es de un pensamiento y de un crecimiento lineal, ¿sí? Donde los cambios se daban de generación en generación. La nueva economía habla de cambio exponencial. Entonces, uno en una empresa tradicional trabaja un presupuesto agresivo para crecer un 10, un 15, un 20, un 25%. En la nueva economía están hablando del 10X, el famoso 10 veces. ¿Cómo haces convivir estos dos modelos? ¿Cómo haces si vos adquirís desde una empresa tradicional con patrimonio una empresa de estas de la nueva economía para no matar el valor que compraste al convivir con las prácticas corporativas entonces esto cambia de hecho de alguna manera para mí el concepto tradicional del M&A. Y a veces la integración, que era parte de la base de esos procesos, hay que manejarla de otra manera, porque si no terminás matando el valor que compraste, ¿no? Entonces creo que todo esto es un proceso muy interesante, novedoso que se está viviendo, que difiere de lo que ha sido el tradicional mecanismo de crecimiento de muchas compañías. Hacia allá vamos, Luis, que es aprovechar justamente tu experiencia en M&A, algunos secretos, digamos, desde la práctica. Déjame igualmente hacer un pequeño zoom out y proponerte, a ver, en el similar al mundo de las finanzas, en este momento, en los últimos años, hay toda una serie de sectores que se están reordenando, compañías en todo el mundo que están aprovechando para comprar sus competidores. Realmente el índice del año pasado fue histórico, 5.8 billones, más 47 en relación al año anterior, según Bain. Realmente está ocurriendo todo un cambio y una transformación. Ahora, volviendo en ese marco a lo que estabas diciendo y a la experiencia, liderando en equipos en toda América Latina, Luis, ¿cuál es el mayor reto, el mayor desafío
que las organizaciones y empresas están en este momento, justamente en este momento de confluencia, donde hay compras, algunas previstas y otras totalmente imprevistas? Bien, es una buena pregunta, Pablo, y tiene muchas aristas. A ver, por un lado, creo que el desafío puede tener que ver con el crecimiento por adquisiciones, pero también tiene que ver, otro desafío enorme es la incorporación de talento joven y las diferencias que tiene con lo que es lo que ha sido tradicionalmente la gestión del talento y los desafíos que te generan, ¿no? Eso no tiene que ver con adquisiciones, sino simplemente con la renovación que naturalmente estas grandes corporaciones o compañías tienen que hacer de sus estados. Yendo puntualmente al tema de las compras y las adquisiciones del M&A, para mí uno de los grandes desafíos de siempre ha sido cómo garantizar que uno preserva el valor de lo que adquirió, lo integra adecuadamente y después logra crecimiento orgánico de esa nueva entidad sinergizada, como decía Flavio por ahí. Entonces, hay una etapa inicial de M&A que en general la hacen equipos muy especializados, con profesionales muy capaces, es buscar targets de adquisición, hacer toda una negociación que es extremadamente compleja. Pero el desafío no termina ahí cuando se firma un deal, sino cuando realmente esas estructuras se integran, el valor que uno creía que adquiría realmente lo capitaliza, lo integra y además permite un crecimiento orgánico posterior, que es lo que el mercado va a estar realmente evaluando. No el crecimiento puntual porque adquiriste, porque para eso pusiste plata, sino que después eso que adquiriste sigue creciendo. Ahí, Luis, ahí es donde yo te pido poner el foco desde la experiencia. ¿Cuán lejos es el camino entre la compra y la integración, por ejemplo? Mira, es un proceso largo porque al final del camino uno lo que pretende es generar una nueva cultura que en general tiene que surgir de las dos, ¿no? Todo también depende de los tamaños de las distintas compañías, pero en general uno pretende una nueva cultura que se alimente de ambas cosas. Y esto implica, Pablo, vos sabes bien, cambiar prácticas corporativas de una o de las dos compañías, que son las que después terminan reconfigurando esas culturas, ¿no? Sistemas de pago, sistemas de incentivos, promociones, mecanismos de selección. Esto para tomar los aspectos humanos, si querés, de esa transformación, características de los liderazgos, son infinidad de elementos y eso lleva tiempo. Habitualmente uno tiene un plazo entre el signing y el closing de un deal para hacerlo más urgente. Porque una vez que se produjo el closing, bueno, ya todo tuyo de ahí en adelante y tenés que manejar todo como si fuera una sola cosa. Esos plazos dependen mucho también de las aprobaciones regulatorias, etcétera, y pueden durar un año, pueden durar 7 meses, depende de cada país, de cada lugar. Pero yo creo que el proceso de integración es más profundo y lleva más tiempo. Permíteme ayudarte a recordar ese recorrido de 25 años donde fuiste de los primeros que, habiendo surgido como en la dirección de las áreas que todavía se denominan de recursos humanos, fuiste tomando justamente calidad, operaciones y llegaste a CEO. Y este camino de transformación tuya tuvo seguramente mucho que ver con lo que está pasando en el mercado, con lo que Flavio te preguntaba, la necesidad de poder saber ver en lo invisible. ¿Alguna cosa con la que te hayas topado y cómo la solucionaste? ¿Alguna cosa que vos digas, realmente acá lo hice muy bien y acá me tuve que realmente desafiar? Genial. A ver, la verdad, Pablo, que a mí me ayudó mucho, ese cambio lo hice en medio de una gran crisis. Las crisis ayudan en los procesos de cambio. ¿Por qué? Porque se ve la urgencia de la necesidad de hacer determinadas cosas, etc. Entonces, primer gran punto para poner en contexto, yo paso a tener un rol de gerente general y country manager en el 2001 aproximadamente,
2001-2002. Un año interesante. Muy grande en Argentina. Casi como, bueno, ¿quién levanta la mano para hacerse cargo de esto? Y yo la levanté y ahí estuve. Pero, evidentemente, a ver, ¿qué ventajas tenía yo, Pablo? Yo trabajé siempre en el área como vos decís, que seguimos llamando recursos humanos, durante toda la primera parte de mi carrera, pero viniendo del área de negocios. Y siempre mi diferencial fue tratar de darle un perfil estratégico a mi rol. Entonces, es esencialmente estratégica, un área que se dedica a seleccionar, a desarrollar, a fomentar liderazgos. No puede no ser estratégica, no puede no estar sentada en la mesa de dirección o tener la posibilidad de hacerse cargo de la dirección de una compañía cuando se requiere ese perfil de profesional para manejar una situación determinada, ¿no? Déjame meterme ahí, porque voy a saltar a la subsiguiente pregunta que tengo, porque vos nos llevaste solo ahí. Más allá de la experiencia propia del líder, hay también una mirada que tienen que tener los directorios. A ver, estamos en un momento que el departamento, lo llamaría de talento, llamarlo como quieras, de people care, llamarlo de recursos humanos, está empezando a sentarse, lo que vos ya hiciste, anticipaste, pionero que fuiste, en la mesa de directorio. Ahora, los directorios, ¿qué deberían estar mirando y no lo están haciendo en ese sentido? Mira, para mí, uno de los temas que más, en los que veo más necesidad, es esto, yo lo mencioné como al pasar, pero realmente es la velocidad del cambio y esto del cambio exponencial y cómo estar preparados para eso, ¿no? Las estructuras organizativas que mayoritariamente tenemos en las empresas están preparadas para un planeamiento lineal, para un crecimiento lineal, para un desarrollo lineal de los ejecutivos, y la realidad de la nueva economía está demostrando que esto es exponencial. Hay otras cosas como las cosas que están pasando, la pandemia, o las guerras, que te muestran que los cisnes, los que se denominaron cisnes negros, están a la vuelta de la esquina y mucho más cerca de lo que uno cree. Y la verdad es que las estructuras organizativas no están hoy, creo, trabajando lo suficiente en cómo lidiar con estos aspectos. Ahora, ya que estás nombrando y aprovechando tu experiencia en Latinoamérica, cuando uno ve Latinoamérica, digamos, está tomado como modelo de innovación, justamente quizás de la mano de esto que vos decías, las crisis, la sobrevivencia, y es en este momento, como decía Flavio antes, el tercer destino de inversión de riesgo en el mundo. Ahora, te pregunto, en materia justamente de resiliencia, de manejo de crisis, ¿tenemos algo ahí para exportar? ¿Tenemos ahí algo para mostrar cómo se puede, digamos, hacer desde la región? ¿Cuál es tu vivencia ahí? Sí, sin duda, Pablo. Hay una creatividad práctica en las estructuras latinoamericanas, en la gente en Latinoamérica, que es notable. Y completamente diferente a lo que ves en estructuras de las mismas compañías, por ejemplo, Estados Unidos. También un nivel de cierto desorden que no vivís en esas otras compañías donde hay procesos para todo. Ahora, hay una contracara de todo eso, que es a veces la falta de consistencia en perseguir determinadas cosas, que eso sí lo tienen otras culturas. Me gustó mucho lo que dijiste, cómo contrapusiste la creatividad latina contra la consistencia que necesita esa creatividad para llegar a buen puerto. Que eso me parece que es uno de los grandes faltantes que tenemos todos nosotros, porque evidentemente todos tenemos un lado A y un lado B. Y déjame quedarme ahí. A ver, cuando hablamos de liderazgo, hablamos siempre también de valores, vos lo mencionaste, más que nada no solo en la cultura, sino también a nivel personal. En este gran cambio que estamos viviendo, como líderes, ¿cuál dirías vos que son los valores que tenemos que priorizar hoy para poder subsistir, para poder generar a nuestros equipos creativos la subsistencia, la disciplina las prioridades que ellos tienen que tener para llegar a buen puerto, en un mundo que es, como ya sabemos, incierto, como ya sabemos, volátil y como ya sabemos, cada vez más complejo?
sí, la piedra filosofal necesitamos para, para administrar esa complejidad, No, ¿no? pero hablando de las prácticas, o sea, no te No, pido no, sí, que sí, des la sí. solución, pero No, que no, puedas priorizar en dos, tres cosas y más anclado en los valores, porque hablamos mucho de valores y los valores son es tal cual, tal cual. importantes. Mira, a ver, hay cosas que son, que ocurren, que ves en la realidad y que es, los equipos son cada vez más diversos, eh, generacionalmente, en un montón de sentidos, diversos por donde los mires. Y administrar esa diversidad es un desafío importante que tenemos que tener. Tenemos que, en mi opinión, hay que evitar tratar de armar equipos con todos iguales a mí. ¿Sí? Es una tendencia muy natural, porque con esos iguales a vos te va bien, jugás de memoria, pero creo que la diversidad es lo que realmente aporta creatividad, aporta realmente valor. Y para eso hay que estar dispuesto a sacrificar confort personal, porque a veces manejar lo diverso genera algunas incomodidades. Pero la diversidad es un elemento que está ahí. El otro tema que tenés es cada vez más común equipos globales y equipos virtuales, que generan otra serie de desafíos a los que los más tradicionales no estábamos tan acostumbrados. Luis, empezaste justamente hablando de emociones. ¿Cómo es Luis Lategana con sus equipos? ¿Cómo fue y cómo es? ¿En qué sentís que has cambiado? Yo siempre digo, mira, un líder, y acá vamos a lo de los distintos roles, ¿no? Eh, por etapas, por momentos, por semanas, por días. Tenés que pasar de ser una persona que tiene que inspirar una visión determinada, hacer creíble que eso que te propones es posible, motivar a la gente a que luche por eso. Vos tenés que exigir una planificación detallada para que se llegue ahí. Y después tenés que ser un poco el dique de contención de las emociones de tus líderes, que en este camino muchas veces tienen que tomar decisiones difíciles, porque no todo es un jardín de rosas en la vida corporativa, ¿no? Digo, creo que estos son parte de las cosas que he ido incorporando. En algún momento al inicio era, esto hay que hacerlo, esto es así, ¿por qué no lo hiciste? Y después empezar a entender todo ese otro componente emocional que envuelve estos procesos y cómo puedes ayudar. Lo cual no implica frenar los procesos o impedir las cosas que hay que hacer. Es acompañar, es entender. Entender que es gente y no máquinas con lo que uno lidia, ¿no? Esto para mí ha sido, a lo largo de todo este proceso, un gran aprendizaje, desde que era un joven competitivo, agresivo, a hoy, que creo que soy un poquito más maduro en el manejo de esas cosas. Déjame subir la vara un poquito, más todavía, y el desafío, ya antes de empezar a cerrar la charla. Entre los valores que hablamos, de transformaciones personales que hablamos, ahora en los últimos 3 4 años, con mucho más preponderancia que antes, que ya existía, el valor del propósito se sumó. Hoy una empresa que no tiene un propósito va a tener no solo dificultad para subsistir, sino para más que nada atraer el talento que va a necesitar en este mundo tan competitivo en el que estamos viviendo ya, no mañana, sino ya. Entonces, ¿cómo se trabaja ese propósito en un mundo que es cada vez más cortoplacista? Es una gran pregunta y es un gran desafío, primero a nivel de cada persona, ¿no? O sea, la vida con propósito está demostrado que es una vida más saludable y, y más alegre, más disfrutable, lo cual no quiere decir que sea todo alegría, simplemente que es más plena, es una vida plena. Eh, y otra vez, yendo a un high statement, a una posición personal en ese sentido, conectando también con la pregunta de Pablo, yo creo que también evolucioné mucho en ese sentido. Yo fui bastante workaholic de joven te diría bastante desequilibrado en el balance personal. Este, y cuando tu único propósito es el trabajo, a la larga eso no funciona, ¿no? A nivel de las empresas es muy importante también.
se han intentado un montón de cosas. Todo este tema de responsabilidad social, empresaria, etcétera, que ha surgido, tiene que ver con esto, con lidiar con la problemática, porque hay industrias que están bastante complicadas en términos de que lo que producen hoy por ahí no están alineados con lo que se considera una vida saludable, con la protección del medio ambiente, con un montón de temas que hoy para la sociedad y para la gente son muy importantes. Me consta de muchas que están haciendo grandes esfuerzos para transformarse sin morir en el intento. Si fuéramos promediando y yo te preguntara, no ya mirando para el futuro, sino haciendo ese rulo para atrás que uno cada tanto hace, promediando, ¿quiénes fueron los que te inspiraron a lo largo de tu trayectoria? Hoy me inspiran mis hijos. Pero en lo profesional tuve grandes líderes. Yo empecé como joven profesional del Grupo Techín. Y entre las personas que estaban en el grupo y que daban las charlas para los jóvenes profesionales y nos daban formación, etcétera, había dos personas, Miguel Punte y José Luis Roses, que son dos personas que han sido sumamente significativas. Después trabajé muchos años con Oscar Schmidt, que fue el director para Latinoamérica en MedLife, y su manejo estratégico y político ha sido algo que siempre me aportó mucho valor. En fin, y aprendí mucho de mis colegas también. Así que nada, he tenido suerte. A ver, y la última, porque ya todo hablamos un poco, pero del futuro hablemos. ¿Qué pendiente tiene Luis Lategana para los próximos años? Mira, es muy bueno. Me lo replanteo con frecuencia. Pero, a ver, hay una primera, bien personal, vivir plenamente cada día. ¿Sí? Estoy entrando en una edad donde no quiero gastar mis días. Cada día cuenta. Y quiero cada día tratar de vivir plenamente, balanceado. Entonces, eso para mí hoy es muy importante. Después ya te diría, yendo a temas más globales, más universales, realmente lo que estamos haciendo como especie humana con el mundo es tremendo, la destrucción, o sea, todo el lado oscuro que tiene la especie humana se ve en lo que estamos haciendo con el medio ambiente. Y encima estamos pensando que en vez de arreglarlo, la solución es conseguir cómo vivir en Marte, vivir en Júpiter o vivir en no sé dónde, ¿no? Para seguir haciendo lo mismo en otro lado. Esto es algo que realmente dejarle esto a la generación que viene, me parece que es un gran pecado, y hay mucho por hacer por ese lado, ¿no? Entonces me gustaría mucho poder colaborar en algo de eso. Y creo que no podemos tener mejor cierre, así que llegamos con esto al fin de esta edición de Heredero del Cambio. Muchas gracias, Luis. No, gracias a ustedes.